Mayo de 2020, contingencia COVID. Esta es una clase dirigida para los alumnos de la licenciatura de Medicina de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM de ciclos básicos. Bueno, la acromegalia o gigantismo es un término que se refiere a hipersecreción de la hormona de crecimiento. Gigantismo específicamente es antes del cierre del cartílago de crecimiento, por lo tanto más observado en la edad pediátrica, y en el que vamos a tener un incremento del crecimiento lineal y talla alta, y en la adultez se llama acromegalia. Esto es después de la fusión del cartílago de crecimiento, de los huesos largos, y aquí vamos a encontrar extremidades largas y la facies característica. Esta patología se debe en el 95% de las ocasiones a un adenoma hipofisiario hipersecretor de hormona de crecimiento o de hormona de crecimiento y prolactina. Puede ser también causado en menor proporción por un adenoma hipotalámico secretor de la hormona estimulante de hormona de crecimiento. Con muchísima menor frecuencia esto también puede ser causado por secreción ectópica de hormona de crecimiento o de hormona estimulante de hormona de crecimiento, esto causado por tumores pulmonares o pancreáticos. Y con mucha menor frecuencia esto puede ser causado por algunos síndromes genéticos como algunas neoplasias poliendocrinas o por el complejo de Carney o por neurofibromatosis o por el síndrome de McCune-Albright, que son patologías que vimos en nuestra primera unidad. Los adenomas son histológicamente benignos y no hacen metástasis. Sin embargo, el problema es que su crecimiento puede ser muy agresivo y tener una invasión local. De estos adenomas los podemos clasificar en tipo 1, que son pequeños, densamente granulados, que se van a encontrar en pacientes de mayor edad y cuyo pronóstico es favorable. Y en el otro extremo, los tipo 3, que son poco granulados, que son grandes y más invasivos y se presentan en pacientes más jóvenes y que tienen mayor resistencia al tratamiento. Y el tipo 2, entre el tipo 1 y el tipo 3, que muestra un fenotipo mixto. Y este esquema únicamente les puse para esquematizar lo que les mencioné en la diapositiva previa, ¿no? Las causas de gigantismo o acromegalia. Y les repito, causa número 1, un adenoma productor de hormona de crecimiento, con menor frecuencia un adenoma productor de hormona estimulante de la hormona de crecimiento, con mucha menor frecuencia producción extrapituitaria de hormona de crecimiento, como en algunos tumores pancreáticos o pulmonares o linfoma, o iatrogénico, por ejemplo, cuando las personas se inyectan hormona de crecimiento sin fines médicos y con dosis muy altas, pues finalmente esto es lo que pueden causar. Esta secreción excesiva de hormona de crecimiento pues va a causar disfunción en el crecimiento y también alteraciones metabólicas. La prevalencia, pues sabemos que es una enfermedad que puede estar infraestimada. Previamente se describía con una prevalencia de 60 en 1.000.000. En la actualidad, puesto que estamos más conscientes de esta enfermedad y podemos diagnosticarla con mayor facilidad, sabemos que la prevalencia es de hasta 13 personas en 100.000. Se presentan de 3 a 4 nuevos casos por cada 1.000.000 y en esta patología no hay preponderancia por ningún género. La hormona de crecimiento es una hormona que está formada por 191 residuos de aminoácidos
que van a estar producidas por las células somatotropas de la hipófisis y que tiene una secreción pulsátil de 4 a 11. La hormona de crecimiento se secreta de manera pulsátil por las células somatotropas de la hipófisis, y esto va a ser bajo el estímulo positivo de la hormona estimulante de hormona de crecimiento o el estímulo negativo que ejerce la somatostatina. Sabemos que también grelina va a activar a la hormona estimulante de hormona de crecimiento. Los adipocitos van a inhibir la secreción de hormona de crecimiento, esto mediado por leptina y por el efecto directo que tienen los ácidos grasos en las células somatotropas. La hormona de crecimiento va a actuar en muchas células, pero para fines de crecimiento sus órganos blancos son el hígado y la placa epifisiaria de los huesos largos. El receptor de la hormona de crecimiento es un receptor con actividad de tirosinasa extrínseco, y este va a producir la secreción de IGF-1 y IGF-2. IGF-1 y IGF-2 significa factor de crecimiento similar a la insulina y puede ser tipo 1 o tipo 2. Van a tener a su proteína transportadora. La proteína transportadora se conoce como IGF-BP3, y va a haber una subunidad ácido lábil. Todos estos se van a unir y van a formar algo conocido como el complejo terniario, y este va a viajar hacia la circulación en donde van a ser liberados por las proteasas. Las proteasas específicas se llaman papalicina 2, y ahí van a llegar al epitelio capilar y al intersticio y van a realizar su acción. IGF-1 va a inhibir la secreción de la hormona de crecimiento y en los tejidos va a tener una función anabólica. En la placa epifisiaria, que es esto que se está representando aquí, va a tener, los condrocitos van a ser estimulados tanto por IGF-1, perdón, es que se los quiero mostrar, por IGF-1 y IGF-2, pero también de manera directa por la hormona de crecimiento. Las manifestaciones clínicas del gigantismo del gigantismo son básicamente talla alta, y esto es muy evidente porque son niños que crecen muy por arriba de la percentila en la que deberían de estar. Y en los adultos son datos de acromegalia, como los que vamos a ver ahora. La edad promedio de presentación es entre los 40 a 50 años, y en general es una entidad que tiene muchísimo retraso en el diagnóstico, y esto puede variar entre 5 a 25 años. Lo que vamos a encontrar va a ser crecimiento acral, y bueno, como vemos en este esquema, con esto nos referimos al crecimiento de las extremidades. Aquí, por ejemplo, vemos la comparación de la mano de un paciente que tiene la enfermedad contra uno que no la tiene, y el crecimiento también de pies. Va a haber un sobrecrecimiento facial, la cara va a ser rectangular, la nariz va a ser muy ancha, las mejillas muy prominentes y la frente también va a ser prominente. Hay calvicie, los labios muy engrosados y las arrugas se vuelven mucho más marcadas. Los dientes se separan por el prognatismo que se presenta y la maloclusión dental. De hecho, en varios casos existe o son los dentistas quienes refieren a estos pacientes. Existen artralgias que predominantemente serán mecánicas y de articulaciones grandes, y puede haber también de la columna hasta en un 40 a 50%.
Es muy importante que sepamos que la hipertensión es una comorbilidad muy frecuente y puede presentarse entre a un 20 y a un 50% de los pacientes. También pueden tener algunos otros síntomas como gota o osteoartritis, síndrome del túnel del carpo. Son pacientes que tienen fatiga, comúnmente se asocia con pólipos en el colon, apnea obstructiva del sueño por el crecimiento de los tejidos, alteraciones reproductivas y alteraciones metabólicas. Dentro de estas alteraciones metabólicas, la presencia de diabetes mellitus es prácticamente el doble que en la población general. Entonces tienen alteraciones del metabolismo de la glucosa, resistencia a la insulina, dislipidemias. Pueden llegar a tener hipertrofia cardíaca, que no es la manifestación principal, pero puede presentarse. Es muy común que tengan hiperhidrosis, es decir, sudoración excesiva. Y bueno, la duración de la enfermedad activa esto depende o es determinante para la severidad de la mayoría de las complicaciones de acromegalia. De hecho, son estas complicaciones básicamente las que disminuyen de manera importantísima la calidad de vida del paciente y las que probablemente lo lleven a las complicaciones graves y muerte de no ser tratado. Aquí les presento la evolución clínica de una persona que tiene acromegalia a lo largo de los años. Y pues bueno, podemos ver cómo se vuelve esta facies más cuadrada, la nariz más ancha, se vuelve evidente la separación de los dientes por el prognatismo que presenta. Y después de varios años de evolución, casi 40 años de evolución, se vuelve evidente, pero esto a través de fotografías. Mientras tanto, mientras todo ese tiempo, los cambios son tan sutiles que es por eso que el diagnóstico puede llegar a retrasarse hasta 25 años. El diagnóstico de estos pacientes se hace a través de la presencia de datos clínicos o en pacientes que tienen algún dato que nos haga sospechar y lo primero que tenemos que hacer es medir niveles de IGF-1. Estos niveles de IGF-1 van a estar elevados y es el método de tamizaje que tenemos para poder llegar al diagnóstico. Si encontramos estos niveles elevados de IGF-1, lo que sigue es hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa, nuevamente como lo hacíamos en diabetes, con 75 gramos de anhídrido de glucosa, y ahí vamos a medir hormona de crecimiento. Lo que esperaríamos ver es que los niveles de hormona de crecimiento después de la administración de glucosa se suprimieran y esperamos encontrar estos niveles en rangos menores de 1 microgramo por litro. Existen algún tipo de estudios que son mucho más específicos y los valores de corte cada vez se han vuelto un poco más estrictos, pero la información oficial en la mayoría de los consensos es encontrar hormona de crecimiento menor de 1 microgramo por litro después de una curva de tolerancia oral a la glucosa. El siguiente paso a realizar, dado que el 95% de los casos es producido por un adenoma hipofisiario, realizar un estudio de imagen. En este caso, una resonancia magnética con foco en hipófisis. Y vamos a encontrar muy probablemente un microadenoma o un macroadenoma. Los microadenomas son aquellos que tienen un tamaño menor de 1 centímetro y los macroadenomas cuando tienen un tamaño mayor de 1 centímetro. Existen algunas edades en la vida en los que podemos esperar encontrar hipófisis de 1 centímetro. Uno de estos es la adolescencia y el siguiente es en el embarazo. Podemos encontrar expansión extracelular y hasta invasión de las estructuras vecinas.
Si el adenoma no es evidente en la resonancia magnética, entonces es obligatorio buscar alguna secreción ectópica de GNRH porque podemos encontrarnos ante la posibilidad de un tumor neuroendocrino. Y bueno, aquí vemos diferentes cortes de una tomografía, un corte sagital y un corte coronal, en donde podemos encontrar en ambas la presencia del adenoma pituitario, que podemos considerar en este caso, aunque no lo esté midiendo y no vea las dimensiones por el tamaño que veo, un macroadenoma. Sin embargo, para mayor precisión, pues podemos pedir al radiólogo que nos dé estas medidas. Cuando encontramos esta patología, se vuelve obligatorio estudiar a los otros ejes hipotalámicos, puesto que pueden estar afectados por compresión, por ejemplo, y pues tenemos que estudiarlos para ver si el paciente requiere terapia de sustitución. Además, bueno, como les comenté, es muy común que encontremos una secreción anormal de hormona de crecimiento en conjunto con una secreción anormal de prolactina. El tratamiento de esta patología en general es la cirugía transesfenoidal y va a ser efectiva en el 75% de los microadenomas y macroadenomas que se encuentran intracelares, es decir, dentro de la estructura de la silla turca. Pero a pesar de esto, la tasa de remisión es muy alta, de hasta el 44%. Para esto podemos hacer uso de los agentes farmacológicos que tenemos. Uno de ellos, los análogos de la somatostatina, o ligandos del receptor de somatostatina. En México es fácil encontrar octreotide y en algunos centros tenemos la presencia de la ancreotide. También se pueden utilizar agonistas dopaminérgicos y algunos antagonistas del receptor de hormona de crecimiento y, como última opción, el uso de radioterapia. Bueno, ahora les voy a hablar del otro extremo, que sería la deficiencia de hormona de crecimiento, que puede llegar a producir, bueno, que produce talla baja. Les quiero dejar este cuadro de la velocidad de crecimiento en pediatría porque creo que puede ser útil para ustedes conforme vayan avanzando en su carrera, y estoy segura que esto alguna vez en el internado o en el servicio social va a ser de su interés. Bueno, la velocidad de crecimiento de un niño en el primer año sabemos que es aproximadamente 25 centímetros, en el segundo año de vida la mitad, entre 10 y 12 centímetros, y después a partir del año de edad a los 4 años de edad unos 10 centímetros por año, y a los 8 años y de ahí a los 8 años unos 5. De manera general decimos unos 7 centímetros por año. Hasta que llegan a la pubertad. En el estirón de la pubertad, los hombres llegan a crecer en todos los años que dura la pubertad, aproximadamente unos 3 años o 4, hasta 30 centímetros, y las mujeres entre 20 a 25 centímetros. Bueno, es importante también que veamos cómo es la velocidad de crecimiento en el humano y cómo esta disminuye de manera muy importante después del primer año de vida, y cómo se marcan en estas gráficas de crecimiento para ambos sexos el estirón puberal. Que bueno, en promedio en las mujeres como a los 11 años y medio y en los hombres a los 13 años y medio. Esta es información general, puesto que también sabemos que en diferentes poblaciones la pubertad puede presentarse antes. No quiero que con esta información se confundan, pubertad precoz es otro tema diferente, pero
decimos pubertad precoz cuando se presenta antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los niños. Para poder evaluar de manera correcta la velocidad de crecimiento, pues podemos observarla al año, pero el tiempo mínimo que tenemos para poder evaluarlo es 4 meses. Aquí les dejo otra fórmula que también puede ser de su interés y que puede ser útil para poder calcular la talla blanco familiar y saber el valor esperado de el crecimiento que tiene una persona. Entonces sumamos la talla del padre más la talla de la madre. En el caso de las mujeres restamos 13 centímetros y lo dividimos entre 2. Y en el caso de los hombres sumamos 13 centímetros y lo dividimos entre 2. Bueno, aquí les puse algunos ejemplos de la talla blanco en caso de que fuese un hombre y una mujer, y esto puede ayudarnos a guiar para saber si la talla del paciente pediátrico que estamos evaluando es acorde a lo esperado o no. Bueno, definimos deficiencia de hormona de crecimiento cuando encontramos una talla por debajo de 3 desviaciones estándar para edad y sexo, o más o menos una desviación estándar y media por debajo de la talla blanco familiar, esto es aproximadamente 4 centímetros, o cuando la velocidad de crecimiento disminuye por debajo de una desviación estándar de lo esperado en un año, o más de 1.5 desviaciones estándar en 2 años. Si tenemos un paciente en el que hay además evidencia de lesión intracraneal, por ejemplo, encontramos algún defecto en la línea media en los pacientes que tienen labio y paladar hendido, o que han tenido radioterapia, o que han tenido un traumatismo craneoencefálico importante, sabemos que hay algún signo sugestivo de una lesión intracraneal y es más fácil sospechar de este diagnóstico. O cuando encontramos signos de deficiencia hormonal múltiple o algún signo o síntoma de neonatal de deficiencia de hormona de crecimiento. No me voy a clavar en esto porque creo que es muy específico y no es de utilidad para ustedes, solo quiero que conozcan esta definición. Es muy importante diferenciar entre las variantes normales y las causas patológicas de talla baja. Para esto es importante hacer un buen interrogatorio, desde alteraciones de la gestación hasta la presencia de algunas enfermedades crónicas como pueden ser cardíacas, gastrointestinales, renales o alguna deficiencia hormonal. En el examen físico, algunas alteraciones o algunas dismorfias evidentes, la medición de segmentos y descartar la causa principal de talla baja, que en el mundo entero es desnutrición. Para esto nos ayudan los datos clínicos y, claro, una biometría hemática donde podemos encontrar algunos datos sugestivos, por ejemplo, de anemia o de alguna inmunodeficiencia. Examen general de orina en caso de que haya alguna infección de vías urinarias de la que no nos hayamos percatado, o coproparasitoscópico que puede arrojarnos la presencia de algún parásito. Bueno, la talla baja se divide en armónica o disarmónica, y en la mayoría de las tallas bajas disarmónicas sabemos que se trata de alguna displasia ósea o de raquitismo, es decir, deficiencia de vitamina D o algún otro síndrome. Y la armónica, es decir, cuando encontramos los segmentos normales, esto puede ser, hay que diferenciar si hay bajo peso al nacer o peso normal al nacer. Si tienen peso bajo al nacer, hay que evaluar si tienen algún síndrome dismórfico o no lo tienen. Si no lo tienen, probablemente se trate de un retraso del crecimiento intrauterino. Y el peso al nacer normal, hay que evaluar la velocidad de crecimiento y después la edad ósea. Si la edad ósea es normal, probablemente esto se trate de una variante normal,
o si la edad ósea es retrasada, probablemente hablemos de un retraso constitucional del crecimiento. Ahora, si la velocidad de crecimiento es disminuida, tenemos que ver la relación del peso y de la talla. Si esta es disminuida, pensar en desnutrición, alguna mala absorción o enfermedad sistémica. Y si esta es normal o aumentada, podríamos pensar en deficiencia de hormona de crecimiento, en hipotiroidismo o en hipercortisolismo o secreción excesiva de hormonas de la glándula suprarrenal. De las variantes normales del crecimiento están la talla baja familiar y el retraso constitucional del crecimiento. Aquí les dejo estos criterios, no creo que sea de utilidad para ustedes por el momento que lo sepan, pero que sepan que existen estas variantes. Aquí, bueno, en la línea naranja que se acaba de pintar, pues vemos una talla baja familiar que llegan a la talla esperada que se calculó de acuerdo a la talla blanco familiar. Podemos ver un retraso del crecimiento que se debe a deficiencia de hormona de crecimiento que puede ser congénito o adquirido, en el que el paciente después de los 2 años de edad tiene una deficiencia importante al crecimiento. Esto porque el crecimiento es influenciado por hormona de crecimiento principalmente a partir de los 2 años de edad. Y en la gráfica lo que vemos marcado con triangulitos es una variante normal, otra de las variantes normales, un retraso constitucional del desarrollo en el que el paciente llega a la talla que se le pronosticó. Aquí es muy importante evaluar la edad ósea y saber que en la talla baja familiar muy probablemente, bueno, o con toda certeza, la edad ósea será igual a la cronológica. En el retraso constitucional del desarrollo, la edad ósea va a ser menor que la edad cronológica. O sea, podemos estar viendo un paciente que tiene 10 años, pero encontrar una edad ósea de a lo mejor 9 o hasta 8 años. Y bueno, en la deficiencia de hormona de crecimiento es una entidad que es rara y se hace evidente después de los 2 a 4 años de edad. Tienen una facies de querubín, como estos angelitos de las iglesias. La voz es muy aguda. En los neonatos podemos encontrar micropene e hipoglucemia. Recordemos que la hormona de crecimiento es una hormona contrarreguladora. Con frecuencia encontramos displasia del septo óptico. Y bueno, cuando encontramos deficiencia de hormona de crecimiento, o más bien es obligado descartar deficiencia de hormona de crecimiento cuando en un bebé o en un neonato encontramos hipoglucemia, ictericia prolongada, micropene cuando hay el antecedente de trauma obstétrico o defectos de línea media. Y bueno, aquí les presento una resonancia magnética en donde podemos ver, bueno, voy a poner mi cursor, en donde podemos ver a la hipófisis posterior y a la hipófisis anterior de este lado. Y como pues la hipófisis anterior está francamente hipoplásica, y en la otra imagen una hipófisis posterior y una hipófisis anterior que está ausente, y sabemos esto porque vemos a la silla turca vacía. Bueno, este es un paciente que tiene deficiencia de hormona de crecimiento, es un paciente de 8 años de edad que tiene la facies de querubín que les mencioné y que mide 83 centímetros a sus 8 años de edad. Aquí les puse un video con un audio de su voz que es muy aguda, pero prefiero saltarlo en esta clase por confidencialidad del paciente.
La deficiencia adquirida de la hormona de crecimiento tiene antecedente, por ejemplo, de traumatismo cráneoencefálico o de radiación o de un tumor. En el neonato hacemos este diagnóstico cuando la hormona de crecimiento es menos de 5 microgramos por litro. Y en los pacientes que son mayores hay un estudio que se llama prueba de doble estímulo, en el que se inyecta algún fármaco que producirá la secreción de hormona de crecimiento, y si después de inyectar este fármaco en 2 pruebas encontramos deficiencia, se considera positiva. Los valores de corte son controversiales. Aquí les dejo algunos y depende del estudio que se utilice. Nuevamente les repito, creo que esta información no es tan relevante para ustedes, pero que sepan que existe. El diagnóstico entonces lo podemos hacer con criterios auxológicos, es decir, las mediciones y la velocidad de crecimiento del paciente, a través de la medición de IGF-1 y de su proteína transportadora, definitivamente de neuroimagen, de la prueba de doble estímulo y finalmente, y un diagnóstico muy rebuscado, la búsqueda de la mutación para llegar a un diagnóstico definitivo. El tratamiento es de tratamiento sustitutivo. En el caso específico de deficiencia de hormona de crecimiento, aquí les dejo las dosis. No es tan fácil la prescripción de hormona de crecimiento, ya que depende de la patología, pero bueno, ya que estamos hablando de deficiencia de hormona de crecimiento, estas son las dosis. Y bueno, este tratamiento se continúa hasta que la velocidad de crecimiento es menor a 2 centímetros por año. Después de que se dio tratamiento por algún tipo de cáncer y sabemos que el paciente es asintomático o tiene remisión por más de un año, puede considerarse el inicio con tratamiento de hormona de crecimiento. Las complicaciones, porque existen complicaciones de este tratamiento que deberíamos conocer, son deslizamiento de la cabeza femoral, artralgias, mialgias, que son lo más común, presencia de pseudotumor cerebri, hipotiroidismo y diabetes mellitus.